Eh, Vuelvo a comenzar. Adolfo es santafesino de nacimiento, pero está radicado en Buenos Aires. Él es un amante de la historia y es licenciado en economía y máster en administración de empresas. Trabaja en la industria energética y obviamente es divulgador de temas históricos y económicos en los medios de comunicación e instituciones. Es un hombre brillante, nosotros lo hemos tenido como columnistas en nuestro programa de radio y desde que lo conocimos, medio le queremos sacar la patente como perteneciente a la fundación. En cualquier momento pedimos el pase. Así que este tema que nos ocupa esta noche, este tema tan interesante que es ver los perfiles históricos de los presidentes, estoy seguro que vamos a aprender y a recordar muchísimas cosas. Así que los dejo con el disertante. Adolfo, todo tuyo. Bueno, muchas gracias Roberto, siempre agradecido por la invitación y que se acuerde de mí para hablar de historia. Esta charla surgió de una conversación que tuvimos con Roberto, dije, a ver si te animás a hablar de, de- de personalidades y de estilos presidenciales, ¿no? A raíz de lo que pasa en la actualidad. Así que dije, bueno, sí, me animo, pero me animo a hablar de todo. Vamos a tratar de hacer un recorrido desde Urquiza en adelante y contar características distintivas de cada uno, de personalidad, de estilos, de conducción, de liderazgo, para que digamos que todos podamos saber cómo era cada uno, ¿no? Y las épocas que le tocaron. Bueno, empezamos por Urquiza. Urquiza era un tipo talentoso, ¿no? Un exitoso, una persona que fue un gran empresario, era el hombre más rico del interior y se hizo a sí mismo. Fue un gran militar y fue un gran militar que tuvo actuación en casi 3 décadas y durante años guerreó mucho y fue uno de los, digamos, fue un gran militar, pero nunca había participado de las grandes guerras que había tenido Argentina, que fue la de independencia y la del Brasil, así que era una persona que se dio una carrera militar en las guerras civiles y fue muy exitoso. La caballería entrerriana de 10.000 hombres era prácticamente imbatible. Y era un gran negociador, era muy buen diplomático, era una persona que no daba puntadas sin hilo. Hay 2 o 3 anécdotas de él. Primero, cuando hace dar vuelta al ejército de Oribe, que lo estaba sitiando en Montevideo antes de enfrentarse con Rosas y con negociaciones y promesas. Lo hace rendir y se lo suma a su propio ejército sin disparar una sola bala, ¿no? Eso demuestra las habilidades que tenía como negociador. Otra característica es la viveza y a veces el conocimiento del ser humano, cómo lo engaña a Rosas y le mandaba cartas a los segundos de Rosas, como instándolos a desertar y a cambiarse de bando, y eso hace que Rosas desconfiara del general Pacheco, de su propio cuñado Mansilla, y los relega de posiciones militares importantes, la batalla de Caseros, y bueno, eso dicen que por ahí le costó la batalla, ¿no? Pero bueno, era una persona que era muy talentosa en todo lo que hacía, incluso hasta con las mujeres, ¿no? Porque era una persona que tuvo muchísimas mujeres y más de 100 hijos, eh, y todo lo que hacía lo hacía con relativo o con mucho éxito, ¿no? Se rodeaba muy bien, siempre tuvo muy buenos colaboradores en todos los órdenes, en el ámbito ya sea personal, así empresarial, laboral, como en el militar, como en el político. Siempre tuvo muy buenos colaboradores y se cortó solo, ¿no? En momentos decisivos de la historia argentina se cortó solo, como cuando hace una paz con Corrientes, que eso le trajo la desconfianza de Rosas, cuando lo enfrenta a Rosas, cuando va igual al frente a pesar de que no tenía el apoyo de los otros gobernadores, cuando lo cita igual al acuerdo de San Nicolás. Era una persona, si podemos destacarlo, era talentosa, muy exitosa en todo lo que hacía, con un final tal vez un poco más descolorido, ¿no? Porque muchos federales se sintieron traicionados cuando él tranza con los porteños, que lo dejen, digamos, en su feudo entrerriano, pero una persona muy exitosa, ¿no? Y lo caracteriza
la negociación, lo diplomático, rodearse bien. El siguiente presidente era Mitre, que lleva la presidencia muy jovencito, ¿no? A los 41 años. Urquiza había llegado a la presidencia a los 53 años, Mitre a los 41, había estado exiliado, prácticamente, si bien era el líder de los porteños, nunca había vivido en Buenos Aires, había nacido en Carmen de Patagones, después estuvo exiliado en Uruguay, en Chile, en Bolivia, en Perú, tuvo un exilio, digamos, bastante deslucido, ¿no? A comparación de otros exiliados que tuvieron exilios más famosos y descollaron esos países, por ahí Mitre tuvo un exilio más gris, pero tuvo un trabajo de cuando llega a la presidencia bastante, hizo cosas, digamos, bastante duras para la época, ¿no? Destituyó a todos los gobernadores federales que venían del urquicismo, eh, tuvo bastantes enfrentamientos internos, levantamientos de caudillos, la guerra con el Paraguay. Se lo cuestiona mucho como conductor militar, ¿no? No tuvo por ahí experiencias felices tanto en la guerra del Paraguay como en la guerra contra los indios o contra los propios caudillos que se le levantaban. Era muy influenciable, siempre se decía que representaba los mismos intereses que el rosismo, ¿no? Muy influenciable por los porteños y los hacendados, los comerciantes y los hacendados porteños, muy presionado, influenciado también por Brasil, por los ingleses, un tipo que cuando fue presidente, si bien la primera presidencia con la Argentina unificada fue una presidencia bastante, si querés, sanguinaria, sangrienta, porque hubo mucha guerra civil, guerra con el Paraguay, y bueno, después es como que la figura de Mitre se agranda ya en su vejez, los últimos años como consejero de Roca, pero también fue un gran conspirador, ¿no? Conspiró contra Urquiza, conspiró contra Sarmiento, contra Avellaneda, en la revolución del 90 contra Juárez Selma, ¿no? Siempre, cuando estuvo fuera del poder, también fue un gran conspirador, ¿no? Pero en los últimos años estuvo bastante ligado a Roca desde el punto de vista que le dio gobernabilidad, le aportó hombres al gabinete y de alguna manera se acomodó y bueno, después la figura como periodista, como historiador, limpió muchos errores de su gestión y bueno, todo ese hecho que Mitre era bastante resistido en el interior de la Argentina, ¿no? No era una persona muy popular. Pero bueno, su presidencia fue bastante accidentada, ¿no? Por tanto las guerras internas como con la guerra del Paraguay. Después nos tenemos que ir a Sarmiento, ¿no? Un estilo, un hombre también sacrificado en el exilio, pero en el exilio se hace conocido, en Chile, muy conocido, llega a ser funcionario público, lo envían a estudiar sistemas educativos a Europa y Estados Unidos, lo que se llama un self-made man, así como Urquiza lo era desde el punto de vista empresarial y llega a ser el hombre más rico, bueno, Sarmiento a nivel intelectual, a pesar de que no fue a la secundaria, no fue a la universidad, tema que siempre lo complejó un poco, pero llegó a ser uno de los intelectuales más importantes de la Argentina del siglo XIX junto a Alberdi, ¿no? Una personalidad avasallante, arrollador, desmesurado en sus comentarios, en sus dichos, cuando se peleaba con alguien, se peleaba con mucho adjetivo, ¿no es cierto? Con mucha rabia y con mucha bronca, pero después era una persona que entraba en razones y terminaba siendo racional. Pero también tuvo una época desmesurada en su vida, donde es la época donde él estaba con Mitre y es gobernador de San Juan, o sea que todo ese periodo de la década del 60 vemos al Sarmiento más reaccionario, más anti-gaucho, anti-Urquiza, bueno, muy exagerado en sus comentarios, pero un hacedor también que se rodeaba bien, un gran descubridor de talentos, él lo descubre a Roca, le da misiones importantes, primero contra López Jordán en la revolución en Entre Ríos y Corrientes, después lo manda a combatir a Redondo, que se había levantado en el 74 cuando gana Avellaneda y el mitrismo no acepta la victoria de Avellaneda, o sea que lo descubre a Roca, lo descubre a Avellaneda, que es su ministro de Instrucción y Justicia,
descubre a Victorino de la Plaza, a Carlos Pellegrini, ¿no? Es un gran descubridor de futuros presidentes, todos trabajaron con él o él les dio importante, ¿no? Así que él fue un gran presidente y, digamos, con un espíritu, con una personalidad avasallante, ¿no? Le decían el loco, para que vean lo que era su forma de trabajar, pero muy admirado, ¿no? A pesar de que muchas veces combatido, muchas veces evitado, porque era una persona que generaba siempre conflicto, pero era una persona muy admirada, ¿no? Después tenemos a Avellaneda. Avellaneda fue el primer presidente que no había empuñado un arma. Todos los otros presidentes habían sido actores en las guerras civiles, primero en la época de Rosas, después post-caseros, y bueno, todos estos que nombré hasta ahora, todos habían combatido, algunos militares casi de carrera, como podía ser un Urquiza, un Roca, y otros accidentalmente en alguna batalla, como el caso de Sarmiento. Y bueno, Avellaneda fue el primer civil puro en ocupar una presidencia, asume con una revolución, se despide con otra revolución, siempre la primera, siempre Mitre o los mitristas dando vuelta, y bueno, le toca una crisis económica muy importante, Argentina entra en una crisis de deuda y de recursos y de problemas de precio y de volumen de sus exportaciones, bueno, y eso le genera una gran crisis al Estado argentino, y él lo puede sortear con mucho éxito y también hace una especie de amnistía, que es la política de conciliación que le toca con todos los mitristas para que vuelvan a reinsertarse en la vida política y participen de las elecciones. Así que era una persona muy jovencito, fue el presidente más joven en ser presidente a los 36 años, era muy bajito, usaba tacos para parecer más alto, pero era un gran hombre, ¿no? A pesar de su estatura, era un gigante, ¿no? Y fue también muy buenos ministros, tuvo que pacificar el país, también fue un gran periodista, fue un académico, profesor universitario, después de ser presidente fue rector de la UBA, y bueno, era también empresario, hacía algunas cosas con los hermanos en Tucumán, tuvo ingenios azucareros, también un gran, un gran inversor en bienes raíces, una persona interesante desde el punto de vista de la complejidad de que le tocó gobernar, ¿no? Y lo hizo bastante bien. Después viene Roca, ¿no? Que fue el más grande presidente que tuvimos por lo fecundo de su obra, ¿no? Y por lo transformador que fue su presidencia y su actuación, ¿no? Una persona que primero tuvo 20 años como militar y otros casi 40 años como político, dos veces el único presidente que estuvo dos veces, el único que gobernó 12 años, o sea, el político que más tiempo gobernó. Bueno, fue un tipo muy exitoso y un estilo muy reservado, hablaba poco, escuchaba mucho, fue el primer presidente en conocer todo el país, porque lo había recorrido como militar, o sea, que te conocía todo el norte, todo Cuyo, todo el litoral, la Patagonia, en la campaña del desierto, ¿no? Fue una persona que conocía muchos hombres, tenía colegas, corresponsales, correligionarios en todo el país, tenía una extensa correspondencia con todos estos hombres, y él sabía exactamente lo que pasaba casi en cada pueblo de la provincia del territorio argentino, ¿no? Era un tipo muy informado, llega también muy jovencito a la presidencia, el segundo presidente más joven, con 37 años, y bueno, una obra fecunda, ¿no? Como era muy joven, se rodea de hombres maduros, ¿no? Su primer gobierno tuvo ministros maduros, casi todos con perfil presidencial, tipos muy formados, con mucha experiencia política, y después cuando él llega en su segunda presidencia, que él ya estaba más veterano tenía 50 y pico años, la misma edad que Sarmiento cuando fue presidente, pero parecía ya un tipo grande, ¿no? Un anciano sabio, y sin embargo tenía mi edad, Roca en su segunda presidencia, y ahí se rodea de gente joven, porque quería oxigenar y quería hacer reforma, ¿no? Es una presidencia más reformista, que lamentablemente no todas las reformas que quiso instaurar, tanto la reforma del Código de Trabajo como la reforma electoral, ¿no es cierto?, para darle
cabida a la oposición y a otros partidos políticos, fue rápidamente desarmada, ¿no? con su sucesor. Pero fue un hombre de Estado, ¿no? Un tipo que pensaba a largo plazo, un estadista, pensaba, digamos, con mucha grandeza. Le decían el zorro por lo astuto que era, tan astuto que en una elección estaba por ser, era candidato y iba a ganar la elección seguro Roque Sáenz Peña en el año 92, y él arma con Pellegrini una trampa y lo ponen al padre de Roque Sáenz Peña, Luis Sáenz Peña, lo ponen de candidato a presidente y bueno, lo obligan a rechazar la candidatura y dejarlo al padre, ¿no? Porque era bastante, si querés, reformista y quería sacar varias cosas que no estaba de acuerdo con Roca, ¿no? Pero fue una persona que más allá que es muy denostado, su forma de hacer política era no herir, ¿no? Era un tipo que hacía política, él no hería a nadie, era respetado a pesar de que muchas veces no se aceptaba, ¿no es cierto?, su estilo y su forma, que era de no permitir, ¿no es cierto?, un funcionamiento perfecto del acto electoral y de la democracia. Era podemos decir, una democracia restringida, pero era una actitud de un gran conocedor de los hombres, y él entendía que todavía no estaba preparada la sociedad argentina para un sufragio universal, y, bueno, y cuáles eran las trampas del populismo, ¿no? Ya lo veía hace más de 100 años, pero toda su obra muy fecunda, y bueno, ese estilo también, un gran hacedor, creador de instituciones, incorporó, digamos, el territorio, tanto el Chaco como la Patagonia, toda la modernización, la atracción de capital, y bueno, todo tanto en el gobierno anterior como el de Avellaneda, que se hace la primera exportación de trigo, como en el gobierno de Roca, que se hace la primera exportación de carne. Bueno, esos dos hitos nos dieron de comer casi durante un siglo, ¿no? Porque Argentina vivió de esas exportaciones durante casi un siglo, ¿no? Pero fue un gran presidente y era un gran conocedor de los hombres, ¿no? Tal vez el que podemos decir que Urquiza también conocía mucho a los hombres, pero este tipo se había hecho de abajo y bueno, conocía todo el país, ¿no? Tenía mejor conocimiento todavía que Urquiza, Urquiza era un litoraleño, ¿no? Y Roca era un hombre nacional. Después viene su concuñado, Juárez Selman. Juárez Selman es muy denostado, porque bueno, le hacen una revolución y renuncia, pero Juárez Selman, digamos, tenía mérito propio. Muchos dicen, no, llegó porque era pariente de Roca. No, llegó por mérito propio, porque había sido gobernador de Córdoba, senador nacional, y cuando está en la presidencia, lo eclipsa Roca. Fue la única persona que lo tapa. Prácticamente de Roca le sacó todo el apoyo político, todos los que respetaban y se carteaban, les robó, digamos, todos los punteros y se quedó con el control del partido, el Partido Autonomista Nacional. O sea que tenía su talento, Juárez Selman, pero era mucho más confiado, más relajado, y dejaba ser, ¿viste? No era como Roca, que era un tipo más putilloso, más seguidor, más prolijo. Este era muy liberal, muy anticlerical, tenía como un desprecio profundo por la Iglesia Católica, y un ferviente creyente de la iniciativa privada. Por eso trató de vender los ferrocarriles, las aguas sanitarias de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Trataba de privatizar todo, ¿no? También fue un presidente muy joven, a los 42 años fue presidente. Lo ve pelado, con los bigotes, canoso, pensaba que era un hombre mayor, pero era bastante joven. Pero tenía mucho más mérito político que de lo que hoy se cree, ¿no? Un presidente olvidado, muy denostado, muy acusado, ¿no es cierto?, de malos manejos y hasta de corrupción, pero bueno, nunca se probó nada, así que fue una persona que cuando dejó de ser presidente se retiró de la vida pública y murió relativamente joven, ¿no? En 1906. Después viene Carlos Pellegrini, ¿no? Carlos Pellegrini, llamado el piloto de tormentas, un gigante, ¿no? También con una carrera política que empieza en la presidencia cuando él vuelve de la guerra del Paraguay, que se había alistado. También Roca había participado en la guerra de Paraguay. Todos estos habían sido soldados del ejército de Mitre, y había hecho toda una carrera política. Venía del Partido Autonomista, ¿no? Con Adolfo Alsina. Después, cuando se hace el Partido Autonomista Nacional, eh, eras uno de los principales dirigentes. Y bueno, también le tocó como presidente, luego de la renuncia de Juárez Selman, una situación económica muy complicada,
y el tipo también le decían el gran muñeca o la gran muñeca, ¿no? Porque era un tipo que tenía muñeca y tacto y diplomacia para desempeñar y convencer y lograr leyes. Cuando tuvo que juntar plata, ¿no es cierto?, para asumir, él dijo, yo no asumo si no tengo tanta plata, y bueno, y todos los empresarios pusieron un montón de dinero para que Argentina pudiera honrar sus compromisos externos. También fue negociador de la deuda externa, que ya en esos años era un problema, hace todo un proyecto para unificar la deuda, que después no se lleva a cabo por desinteligencia con Roca, pero fue una persona que también con Sarmiento, gran admirador de Estados Unidos. Él viaja a Estados Unidos, escribe cartas desde allá, donde él hace comparaciones digamos, y alaba ciertas prácticas en Estados Unidos. Bueno, fue un gran industrialista, fundador del Club Industrial, siempre promotor de la industrialización del país. Bueno, fundador del Banco Nación, ¿no? Que fue sigue siendo hoy una institución de fomento y desarrollo, muy calentón en su estilo, era una persona, un gigante, medía como 2 metros, era de facilidad para irse a las manos, siempre hay muchas anécdotas de que muchas discusiones terminaban mal, pero era un tipo muy querido, muy respetado, muy talentoso, a pesar de ser abogado, entendía mucho de economía, había sido subsecretario de Hacienda de muy joven, y bueno, había estado en varios gobiernos provinciales y nacionales hasta antes de ser vicepresidente y después presidente, ¿no? Había sido ministro de Guerra también cuando fue el levantamiento de Carlos Tejedor en la Revolución de 1880. Así que un gran presidente, muy reformador, y bueno, le tocó manejarse en una crisis muy importante, ¿no? Después tenemos 2 presidentes cortitos, Luis Sáenz Peña, que llegó por una estrategia de Roque Peregrino, ¿cierto? Para que no asuma Roque Sáenz Peña. Duró muy poco, nunca tuvo apoyo político y bueno, renuncia. Lo reemplaza el vicepresidente, que era Uriburu, que tal vez el mayor mérito era ser concuñado de Roca, un hijo de Uriburu estaba casado con una hija de Roca, pero durante su presidencia se da el periodo, se calcula que es el periodo donde mayor eh, PBI per cápita tuvo Argentina, en términos así comparativos con otros países, y, bueno, posiblemente el más alto del mundo en esa época, y bueno, era una cuestión de salario, los salarios reales 1895, 1896, 1897 eran muy poderosos, por eso se atraía tanta inmigración y tantos capitales, ¿no? Después llega a la presidencia Quintana, que ya era un veterano, era un político viejo, venía del mitrismo, fallece en el cargo, es uno el primer presidente que fallece ocupando el cargo de presidente, después veremos que hay más. Lo reemplaza José Figueroa Alcorta, cordobés, que venía de mucha actuación política, pero es el que rompe con Roca, y Roca tenía el dominio del Senado, ¿no? Porque acuérdense que en esa época los senadores se elegían en forma indirecta a través de la legislatura, y bueno, todo en el interior del país, el roquismo era muy fuerte, la Liga de Gobernadores, y bueno, tenía gran ascendente Roca sobre esta gente, y bueno, y Figueroa Alcorta en 1910 clausura el Congreso, ¿no? En algo que hoy puede verse como casi antirrepublicano, ¿no? Pero era para sacarle, ¿no es cierto?, el poder político que tenía Roca, y eso marca el, el- el ocaso, digamos, y el fin de la carrera política de Roca, ¿no? Que a pesar de que no quería volver a ser presidente, pero un tipo influyente y controlaba lo que pasaba dentro del Congreso, ¿no? Hace todo lo posible para que su sucesor sea Roque Sáenz Peña, quien efectivamente es electo presidente, y Roque Sáenz Peña, cansado, enfermo, tipo siempre fue medio frustrado, siempre una historia bastante si querés, de una novela, ¿no? Porque era una persona que estaba enamorado de una mujer que se quería casar, y cuando le dice al padre, voy a casar con fulanita, el padre dice, no, no te podés casar, ¿por qué? Porque es tu media hermana, era una hija del padre, ¿no? Bueno, entonces él, por despecho, se alista en el ejército peruano y bueno, combate toda la guerra
del Pacífico y es un héroe de guerra. Hoy hasta tiene calles en Perú y se destaca en el sitio de Arica, ¿no? Donde tiene una actuación heroica y bueno, se salva de la muerte en manos de los chilenos por poco porque hubo todo una gran petición de la sociedad argentina y chilena para que no lo maten, ¿no? Por lo que era. Pero a pesar de eso, él quería meter al radicalismo dentro del sistema político argentino y que salga de ese abstencionismo y esa actitud revolucionaria que tenía, ¿no? De siempre estar revolución en 1890, 1893, 1905, siempre estaba conspirando el radicalismo de Hipólito Yrigoyen, entonces lo invita, bueno, y se reúnen y arman lo que después se llamó como la ley Sáenz Peña, que era el voto secreto universal, obligatorio, y la representación, 2 tercios para la mayoría, 1 tercio para la minoría, y que de alguna manera, después por desinteligencia y por haber desarmado toda esa herencia del roquismo, el Partido Autonomista Nacional lo implosionan desde adentro, los propios conservadores, bueno, y llega la elección contra Irigoyen dividido, y bueno, y eso le posibilita, era casi imposible que los conservadores pierdan el poder, pero bueno, a veces desinteligencias y el exceso de internismo, el faccionalismo, hace que entra en ocaso el ex Partido Autonomista Nacional. Roque Sáenz Peña es el segundo presidente que fallece en el cargo, lo sucede su vice, que era Victorino de la Plaza, otro gigante. Victorino de la Plaza le toca eh, un país muy opulento, pero también le toca el principio de la Primera Guerra Mundial, que fue un shock importante para Argentina porque todo su comercio, el flujo de capitales, el patrón oro que existía, todo eso se ve amenazado y le toca manejarse con esa crisis internacional que Argentina se la liga de rebote, mantiene la neutralidad en la Primera Guerra Mundial, no toma partido, saca provecho todo lo que puede. Y bueno, y también si bien era un abogado, fue el primer argentino y sudamericano en ejercer la profesión de abogado en Inglaterra, en el Foro de Londres, ¿no? Fíjense lo que era este tipo, que había nacido en una familia muy humilde en Salta, que por una beca va a estudiar al Colegio Nacional de Concepción del Uruguay, donde conoce a Roca, son condiscípulos, y hace toda una carrera, fue el que le escribía el texto del Código Civil a Vélez Sarsfield, o sea, un tipo que se hizo de abajo, fue ministro de varios presidentes, fue diplomático, fue representante financiero argentino, fue abogado, o sea, una persona que vivió muchos años en Inglaterra, en Londres, bueno, y cuando sale del cargo, sumamente respetado, ¿no? Muy poco se sabe de él, pero un gran presidente, cortito, 2 años, como Pellegrini, tocó completar mandato, pero fue con una vida política enorme, ¿no? Y otro hombre que se hizo a sí mismo, ¿no? De abajo. Después de Victorino de la Plaza viene Hipólito Yrigoyen, ¿no? Una personalidad complicada, ¿viste? De una familia complicada, ¿no? De madre, el padre que era un inmigrante vasco francés, era empleado de Rosas, le cuidaba los caballos en Palermo, y la madre era Alem, y por lo tanto su tío abuelo, que era de la Mazorca, lo matan, lo ahorcan, y eso que produjo muchos efectos en la personalidad de su tío Leandro Alem. Era muy unido con su tío porque se llevaban pocos años, ¿no? Si bien era tío sobrino, pero se llevaban pocos años. Pero por cuestiones de estrategia política se rompe, ¿no es cierto? Ese vínculo tío-sobrino, terminan profundamente peleados. Bueno, es una de las causas de lo que fue el suicidio de Alem, ¿no? Había una depresión, también había algún tema amoroso, pero también había todo el tema de las diferencias que tenía con su sobrino, que bueno, tenían estrategias distintas para, para insertarse en la política, ¿no? Pero bueno, Irigoyen era una persona muy rebuscada, desconfiado, enigmático, críptico, medio parecía como un profeta, ¿viste? Una persona
que hablaba todo con metáforas y con citas raras y leía autores raros. Nunca hablaba en público, tampoco escribía, todo eran reuniones uno a dos, era una persona que siempre se manejó así casi eh, 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 muy a cubierto, ¿no es cierto?, de lo que eran los políticos tradicionales que ya en esa época daban sus discursos, escribían, eran periodistas, ¿no? Irigoyen, nada de eso, ¿no? Y bueno, puede considerarse como el fundador del primer populismo, ¿no?, que tuvo la Argentina. Después tenemos a Alvear, que si bien era radical y lo pone a dedo casi Irigoyen cuando era su embajador en Francia, Alvear era un tipo de mundo, con mucha calle, un cajetilla, de una de las mejores familias que había en Argentina en términos de prestigio, de dinero, de sociabilidad. Había vivido muchos años en Europa, pero cuando llega a la presidencia, sus antecedentes habían sido diputado nacional, cuando el radicalismo vuelve a presentarse a elecciones en 1912, que fue la primera vez que se hacen elecciones para que participe el radicalismo, y después había sido embajador de Irigoyen en Europa, en Francia, y bueno, él vive toda la Primera Guerra Mundial ahí. Pero cuando llega a la presidencia, obviamente tenía ideas propias, se reúne con lo mejor que había en la época, algunos eran radicales, otros no necesariamente, y tiene un gabinete de lujo, ¿no? Y él decía 8 ministros, 8 presidentes y un secretario coordinador, ¿no? De una persona que, digamos, puedo decir que fue el primer presidente moderno que tiene la Argentina, ¿no? Que, que aparece, ¿no es cierto?, que hay filmaciones de él, hay discursos, que hay filmaciones. Es una persona que trajo mucha modernidad, fue un gran presidente, tenía un estilo también de dejar hacer, de rodearse muy bien. La verdad que los ministros de Alvear, Justo fue presidente, Ortiz fue presidente, y Tamborini, que fue el candidato a presidente que pierde contra Perón, o sea que tuvo 2 presidentes y casi tiene un tercero, ¿no? Pero siempre muy bien rodeado de hombres y con un estilo eh, muy conciliador, muy dialoguista, muy respetuoso. Tal vez podemos decir que fue el más republicano y el más democrático de todos los presidentes, ¿no? Porque una elección totalmente transparente y fue un gobierno que respetó al Congreso, que si bien intervino en algunas provincias, pero fue bastante respetuoso a comparación de su predecesor Irigoyen, que nunca asistió a una inauguración de las sesiones del Congreso, que intervino a casi todas las provincias, incluso a las radicales. Así que fue un gran presidente, un gran liberal, el último presidente liberal que tuvo Argentina. Hay que ver cómo termina la experiencia actual, pero fue una persona también con mucha cercanía a la cultura, casado con una artista lírica, pero amigo de escritores, de periodistas, de pintores, amigo, no sé, desde Quinquela Martín en la pintura hasta autores de teatro, cantantes de tango, etcétera, ¿no? Un tipo realmente con una personalidad muy rica, ¿no? Bueno, después vuelve Irigoyen, no vamos a repetir lo que dijo. Tenemos a, tenemos a Uriburu, un militar puro y duro, pero siempre con inclinaciones políticas, había participado en la Revolución del 90, después había sido diputado nacional, eh, muy desencantado del irigoyenismo y del gobierno, pero ya muy influenciado por ideas fascistas, y bueno, hace un golpe que, si bien muchos de los golpistas que había conservadores, radicales, antipersonalistas, nacionalistas, había socialistas independientes, digamos, el golpe contra Irigoyen tuvo mucho apoyo de los políticos de la época, pero lo usaron a Uriburu, que tenía ideas totalmente contrarias a lo que era la cultura política argentina, ¿no? Que era un fascista, que quería cambiar la forma, reemplazar el Congreso por representación corporativa. Bueno, tenía un pensamiento que iba a contramano de lo que era la historia argentina, y obviamente no duró ni 2 años. Se adelantaron las elecciones y bueno, y ahí
asume Justo. Justo también una personalidad muy rico, muy preparado. Había sido militar, pero mientras era militar también se recibe de ingeniero. Tenía era agrimensor e ingeniero, era socio de Pablo Nogués, el de la localidad, que fue, digamos, el que hizo toda la red caminera argentina, ¿no? La época de la creación de Vialidad Nacional, que fue era su socio y luego fue su colaborador. Y también se rodea de muchos colaboradores de tres orígenes, ¿no? Los radicales antipersonalistas, los conservadores y los socialistas independientes, ¿no? Entonces hace un gran gabinete, es el primero o después de Irigoyen, que había intentado algunas cosas, es un gobierno bastante intervencionista, no estatista, porque no se estatiza nada, pero sí de mucha intervención de la economía. Había problemas de precios, básicamente, y de saldos exportables que no se podían colocar, y bueno, tuvo una actividad bastante reguladora e intervencionista, con las juntas de carnes, de granos, todas las políticas de los elevadores, todo el tema de la creación del Banco Central, el uso del control de cambio, bueno, todos políticas que así, como excepción, pueden usarse a corto plazo. Bueno, él las usó y ya después se hicieron vicio, ¿no? Y abuso. O sea, lo que empezó en forma incipiente en su gobierno, después se hizo abuso, y bueno, todo después el peronismo, muchas de las cosas que hizo como presidente Justo, después las lleva a su máximo esplendor el peronismo, ¿no? A Justo el que quería que lo reemplace era su ministro de guerra, que se llamaba el general Manuel Rodríguez. Lamentablemente, este general de la línea de Justo fallece en el cargo, así que no logra ser su sucesor, y lo nombran como candidato a Ortiz. Y Ortiz, este, por proscripción un poco por fraude y un poco por algunos candidatos que no se presentan, bueno, gana en forma no del todo transparente, pero al poco tiempo se compromete con una reforma política, ¿no? Entonces quiere limpiar los comicios, bueno, termina interviniendo y muy enfrentado con parte de los conservadores bonaerenses, que eran los más fraudulentos, ¿no? El gobernador Fresco, Barceló, toda esa gente, Ruggerito. Y bueno, era una persona que le gustaba comer mucho. Después de la jornada de trabajo se iban a restaurantes y se pegaban unas cenas que se morfaban y chupaban todo. Y el pobre gordo termina diabético, no era muy viejo, tenía 50 y pico años. Esa diabetes le trae ceguera, y hay anécdotas que sus enemigos le mandaban de regalo bombones, como para potenciar, y el tipo, que era muy goloso, se morfaba los bombones, y bueno, eso empeoró, y bueno, le produce una ceguera. Primero pide licencia y después termina falleciendo, ¿no? Pero una persona también con muy buenos colaboradores. Le toca el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ya una situación por un lado, tratando de acomodar la situación con los radicales irigoyenistas, tratarlo de que vuelvan al sistema electoral puro, sin ningún tipo de fraudes o de trampas. Y por otro lado, ya con un creciente nacionalismo que empieza a ver en las Fuerzas Armadas, que mientras vivió Justo lo tuvieron a raya, pero cuando fallece Justo, eso se desmadra, ese nacionalismo termina copando las Fuerzas Armadas, se crea el GO, que era esa logia de militares, era una logia militar, no masónica, pero sí una logia militar, que entendía que que el país se debería gobernar de otra manera. Y bueno, Castillo, que era el vicepresidente, que era un tipo también académico, que había sido legislador y representaba a Catamarca, eh, como quería separarse de la influencia primero de Justo y después tener algún peso y algún respaldo, se recuesta sobre los militares nacionalistas, le termina dando el Ministerio de Guerra, y eso le termina costando la presidencia, porque lo derroca, ¿no? El 4 de junio del 43. Así que Castillo, también muy contradictorio,
neutralista, algunos lo acusaron de pro-fascista, pro-nazi, no creo que haya sido el caso, pero sí era neutralista, porque también a veces hay que entender que el neutralismo estaba apoyado por Gran Bretaña, ¿no? Porque le convenía, porque si Argentina entraba en guerra, todos los barcos que venían de Argentina iban a ser hundidos por los alemanes. En cambio, si era de un país neutral, podían llegar. Y así llegamos a la revolución del 43, pasan varios presidentes, eh, ninguno con mucho talento ni políticos, si bien son fruto de las circunstancias y de lo que era el desprestigio de la clase política en esa época y de la falta de figuras, porque queda huérfana la política argentina. En pocos años se muere Lisandro de la Torre, que se suicida, en el 38, después se muere Ortiz, después se muere Julio Roca Hijo, que era un poco el líder del Partido Conservador, Ortiz de los radicales, Marcelo T. Alvear de los radicales, y Justo. O sea, todos esos se mueren en poco tiempo, y bueno, se queda Argentina sin líder, y eso muy bien aprovechado por los militares que crean una candidatura digamos que era el más despierto de todos, que era Perón, que tenía una formación política importante porque había sido del núcleo cercano a Justo, y Justo tenía muchas expectativas en él, y posiblemente si Justo era el candidato en el 44, se habla mucho, o hay versiones de que él lo hubiese nombrado su ministro de guerra. Y bueno, cuando fallece Justo, Perón cambia de bando y se va del lado más liberal, más aliadófilo de las Fuerzas Armadas, que era lo que representaba Justo, se va con los nacionalistas y neutralistas, ¿no? Y Perón, como líder, tenía, digamos, una de las características principales, si bien era muy milico en su formación, su forma de ver la geopolítica, la estrategia, la táctica, todo ese lenguaje militar, pero era un gran conocedor de los hombres, ¿no? Y de, la, de las vanidades, de las debilidades, de las bajezas, pero también en su forma de hacer política, su grado militar lo condicionaba, ¿no? Porque muchas veces algunos supuestos que él tomaba generaban errores de estrategia importantes, ¿no? Como creer que el mundo iba a una tercera guerra mundial y había que aislarse y había que autoabastecerse de un montón de cosas y no aprovechar lo que fue el auge de comercio después de la Primera Guerra. Bueno, eso de alguna manera es lo que él fue bastante transformador y en lo que fue la estructura económica y política de la Argentina. Inventa el sindicalismo oficialista, porque el sindicalismo nunca había tenido si bien había sindicatos comunistas, sindicatos socialistas, sindicatos más cercanos a los radicales, anarquistas, pero nunca habían estado en el gobierno y nunca habían estado en total sintonía con un gobierno. Y él arma un montón de sindicatos, y a los sindicatos poderosos de la época, a los líderes que no se acoplaban al peronismo, les corta la cabeza, los reemplaza por otro, y bueno, crea todo un movimiento sindical que obviamente tuvo sus premios con un montón de conquistas o beneficios sociales, pero también con un condicionamiento absoluto a la política, ¿no? y al presidente. Llegamos a la Revolución Libertadora. Primero viene Lonardi, un tipo de formación de familia, más que nada por la mujer, muy católico, muy condicionado por la religión, muy nacionalista, muy indignado por todo lo que ha sido el enfrentamiento de Perón con la iglesia, y eso, digamos, lo que apoyaron a Perón los primeros años por su sostenimiento de la religión católica, por su anticomunismo, por la defensa de la enseñanza religiosa en los colegios, todo eso que le dio, digamos, mucho apoyo al peronismo por parte de la Iglesia Católica. Después, ya cuando Perón, después del fallecimiento de Evita, y Perón empieza, viste, a relajar cuestiones, empiezan a chocar por la Unión de Estudiantes Secundarios contra la Acción Católica, el tema de las amistades de Perón con menores de edad, el tema de la ley del divorcio. Bueno, empezaron a haber muchos temas que empezaron a molestar a la jerarquía católica. Bueno, eso hace que Lonardi, un militar que
que ya estaba retirado y estaba enfermo, ya sabía que tenía cáncer, por eso él se pone al frente de la revolución, trata de hacer una revolución donde, digamos, sin vencedores ni vencidos, donde solamente se va Perón, pero se mantienen todas las conquistas y no se persigue ni a los sindicatos ni al partido peronista. Bueno, eso no fue del agrado de otro jefe militar que había participado en la revolución, que era Aramburu, y el segundo de Lonardi, que era el almirante Rojas. Bueno, a Lonardi lo fletan a menos de 2 meses después de la revolución. Llega Aramburu y Rojas. Aramburu, bastante, digamos, una presidencia muy sesgada para tratar de apoyar a los candidatos radicales, con algunas actitudes, ¿no es cierto?, que son difíciles de entender, como fue esa represión que hace con estos jefes militares encabezados por el general Valle, que los termina fusilando, digamos, instaurando, digamos, una práctica política que era ajena, ¿no es cierto?, a la cultura política argentina, ¿no?, donde no había, hacía décadas que no había un fusilamiento, ¿no es cierto?, de un revolucionario, un opositor, ¿no? Y esto después, Aramburu termina siendo casi un líder civil, ¿no?, ya alejado del gobierno. Toda la década del 60 hasta su muerte estuvo tratando de impedir el golpe contra Frondizi. Después estuvo tratando de hacer un arreglo con Perón, para que no se perpetúe en el poder Onganía. O sea, pero después ya, si bien estaba bastante desprestigiado por este tema de lo que había sido su persecución a los peronistas, pero una persona que había entrado de lleno en la vida democrática. Después tenemos a Frondizi, ¿no?, que fue, digamos, podemos decir, el último gran estadista, una persona también que con una evolución en su pensamiento desde una izquierda nacionalista hacia lo que fue el desarrollismo, ¿no?, que es un movimiento así ecléctico que toma cosas de un montón de orígenes, pero se rodeaba, primero, un estadista, ¿no?, pensando siempre en el largo plazo. Segundo, su obsesión, el desarrollo, cómo salir de la situación del subdesarrollo, ¿no? Eh, Se rodeó de sus colaboradores, venían de múltiples orígenes, ¿no? Venían del Partido Radical, venían de los conservadores, nacionalistas, tipos de izquierda, militares. Hay una persona que abarcaba y tomaba gente de distintos orígenes. Tuvo un grupo de colaboradores brillantes, ¿no? Tanto el gobierno nacional como luego lo que pasaba en las provincias, ¿no? Todavía hay provincias donde el último gran gobernador que tuvieron un montón de provincias fue un radical, fue digamos, un desarrollista, un tipo, la UCRI se llamaba en esa época, después de vino Mid. Pero bueno, vos vas a Tucumán y todavía te hablan de Helsi, y vas a Jujuy y te hablan de Guzmán, y vas a Santa Fe, te hablan de Silvestre Beñi, y vas a Entre Ríos, te hablan de Uranga, y bueno, y así un montón de nombres, algunos se me escapa, o Provincia de Buenos Aires, que después no evolucionó tanto y se quedó más en lo que era la intransigencia original, que fue Oscar Allende, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, se rodeó de gente brillante, y bueno, y una persona también, ¿no?, su pragmatismo, ¿no? Puedo decir, bueno, ¿qué caracterizaba a Frondizi? Tipo, se desdijo de muchas cosas que había pensado 2 o 3 años antes, ¿no? Y bueno, la persona que lo llevó a ese cambio profundo fue Frigerio, ¿no? Una persona que, si bien no fue presidente, podemos decir casi que co-gobernó con Frondizi y le produjo una apertura mental y una incorporación, ¿no es cierto?, de cosas que nunca se le habían ocurrido a Frondizi. Bueno, tenemos a Guido, que es el que lo continúa, que era un legislador de la provincia de Río Negro, que trata de hacer equilibrio entre los golpistas, pero con una fachada de cierto democrático. Después viene Ilia, que también electo con el peronismo proscripto, con muy pocos votos positivos, pero bueno, con un apoyo de otros partidos logra la mayoría del colegio electoral. Deshace gran parte de la obra de Frondizi, ¿no?, sobre todo la parte de los contratos petroleros. Tiene varios enfrentamientos con laboratorios medicinales por tema de precios de medicamentos, de medicamentos genéricos. Baja la inflación, produce bastante crecimiento económico también, y había como distintos. El Partido Radical tenía mucha interna, ¿no?, y tenía siempre
la figura de Balbín, que era como el líder, pero que no se había animado a ser precandidato porque sabía que iba a ser una elección con proscriptos, y tenía alguna gente, muy buenos colaboradores, pero también tenía otros que no tanto, y bueno, fue una presidencia que no terminó, y bueno, a mitad de mandato es derrocado. Después, bueno, teníamos, eh, después vino Onganía, ¿no? Una persona que no creía en la democracia, pensó que iba a instaurar un régimen como Franco, que se iba a quedar varias décadas. Tuvo cierto éxito inicial en la economía, pero después tuvo bastantes problemas sociales, gremiales, políticos, y bueno, y Argentina empieza ya en el gobierno de Onganía con una escalada de violencia importante. Después viene Levingston, que era más influenciado, más desarrollista, más progre, dura muy poco, lo destituye otro militar que es Lanusse. Lanusse tenía simpatías con el radicalismo, pero bueno, fue un gran caudillo militar, se lo enfrentó a Perón y dentro de todo trató de darle una salida a esa dictadura que había empezado en el 66, Onganía. Después, bueno, vuelve la democracia. Perón, por una trampa legal que hacen ahí, no podía presentarse porque no tenía residencia inmediata anterior en el país, así que no pudo presentarse. Viene Cámpora, una persona con poco carácter, muy influenciado, pensar que Cámpora empieza como dirigente conservador en San Andrés de Giles y pasa al peronismo y termina muy hacia la izquierda, en casi menos de 40 años, una evolución desde, desde conservador hasta bien izquierdo. En su gobierno fue bastante caótico, con mucha violencia, con mucho descontrol. Viene Perón ya, otro Perón, mucho más sabio, más prudente, más conciliador, más argentino, no tanto, no fomentador de la grieta como ha sido todo el Perón de los 40 y los 50 o incluso el del exilio, mucho más sabio. Pero bueno, lamentablemente fallece prematuramente o en forma inesperada, si bien estaba enfermo, pero bueno, hubiese sido deseable que Perón viviera terminada su mandato porque era el único que podía controlar ese descontrol y ese baño de sangre que era la Argentina en el 73, 74, 75, 76, bueno, y llegamos a Isabel Perón, una ironía de Perón, como nombrarla a ella como candidata a vicepresidente, una persona sin formación, sin conocimiento, sin personalidad. Se fue casi como una ironía, una burla, ¿no es cierto?, de Perón. También era cierto que no confiaba en nadie, y puede ser también tejes y manejes de López Rega. Es muy difícil entender esa candidatura de Isabel cuando en esos años el peronismo tenía muy buenas figuras y lamentablemente no hizo la mejor elección. Vienen los militares, Videla, Viola, Galtieri, Vignone, muchos de ellos contemporáneos, habían estudiado juntos, algunos, incluso algunos hasta también habían estudiado en la época, habían sido compañeros de Alfonsín. Por eso a veces mucho se dice por qué tenía tanta bronca Alfonsín de los milicos, ¿no? Por su paso por el liceo militar, no le había pasado bien. Pero bueno, era todas personas ya que muy metidas en el conflicto, esa guerra civil que azotó a Argentina en la década del 70, y bueno, con un descalabro también económico importante, ¿no? O sea que no hay mucho para rescatar de esos años, más allá que se logró una cierta pacificación, un combate de la guerrilla con métodos poco ortodoxos, o anti-republicanos o antidemocráticos, pero la cuestión es que Argentina fueron años, oscuros, ¿no? Después tenemos a Alfonsín, una persona, muy gran político, pero con poca evolución de su pensamiento económico y en su forma de entender la economía, ¿no? Bastante socialista e intervencionista, ¿no? Y no poco, creía poco en el mercado, ¿no es cierto? Y bueno, la verdad que todo lo que produjo termina en un descalabro importante, ¿no? Después viene Menem, tipo con mucho carisma, nadie daba un mango cuando se presenta como candidato, le gana la interna Cafiero, sale presidente
a pesar del descalabro de Alfonsín, no hace mala elección Angelós, y a pesar de que no lo había apoyado todo el alfonsinismo, asume, primer año de Menem a los tumbos, pero bueno, se sabía rodear bien. Una cosa son los compañeros para la joda, otra cosa son los compañeros para gobernar, o sea, para gobernar se rodeó bastante bien, muy carismático, muy pragmático también, se desdijo de posiciones históricas, e hizo cosas totalmente distintas a las que anunció en la campaña, pero una persona pragmática y carismática. Después tenés a De la Rúa, una persona que, que cae, digamos, víctima de su propia interna, tal vez también se rodea, había tenido un gabinete bastante bueno, por lo menos de figuras, ¿no? De buenos nombres, gente con prestigio, ineficaz, ese gabinete no produjo nada, lo tiene que llamar a Caballo para que le salve las papas, el que había creado el monstruo, a ver cómo lo levanta. Y bueno, y el resto es historia reciente, ¿no? Así que bueno, no me voy a explayar sobre los últimos 20 años porque están todos vivos y tendría que faltarle el respeto a muchos, y no quisiera tener represalias, pero eso lo dejamos para otra charla. Así que quería de esta manera hacer un raconto de las personalidades de los argentinos. Ustedes habrán visto cómo fuimos creciendo en estatura, de eficacia y de éxito como presidentes, y cómo después vamos diciendo cosas más negativas, ¿no es cierto?, de los últimos presidentes con mucho menos mérito, ¿no? Y poco para destacar. Así que aquí el homenaje a todos los hombres que nos gobernaron y cuáles fueron los estilos de liderazgo que tuvo cada uno. Muchas gracias.